Estoy sentado en la pequeña casa de Minneapolis, donde la nieve cae espesa tras la ventana, cubriendo todo el vecindario como si fuera una pintura clásica de Navidad. Es 24 de diciembre y yo, Nathan King, de 34 años, acabo de regresar después de un largo vuelo desde Nueva York. Ser asistente de vuelo significa estar casi siempre lejos de casa, volando de un lugar a otro, sirviendo café y sonriendo a pasajeros agotados. Pero la Navidad es diferente. Siempre intento regresar con mi madre, Susan King, una mujer de 58 años que se jubiló tras muchos años enseñando música en la escuela primaria local. Ella es mi único apoyo desde que papá falleció, y yo soy todo lo que le queda. Este año volví antes de lo habitual. El último vuelo se retrasó por una tormenta de nieve, y corrí a casa de mamá como un niño emocionado. La casa sigue igual, cálida, con el aroma a pino fresco y galletas recién horneadas. Ella ha decorado el pequeño árbol de Navidad en la esquina de la sala, colgando los brillantes adornos que hice con mis propias manos. Entro en la cocina, donde está ocupada con una olla de sopa de pavó y pudín. «Ya llegué, mamá», le digo. Ella se gira, con una sonrisa radiante en su rostro ligeramente arrugado por los años. Me abraza con fuerza, como si temiera que volviera a volar lejos. «¡Feliz Navidad, hijo! Mamá preparó tu platillo favorito». Charlamos un rato sobre el trabajo, sobre Holly, mi esposa, que está con sus padres en Nueva York por una reunión familiar. «Te manda sus deseos de Navidad», le digo. Mamá asiente, pero sus ojos parecen perdidos en otro pensamiento. La cena comienza. Mamá y yo nos sentamos en la vieja mesa de madera que mi padre construyó con sus propias manos. La luz de las velas parpadea, y los platos calientes están dispuestos con cuidado. Pero entonces noto algo extraño. Hay 3 cubiertos en la mesa. Uno para mí, otro para mamá, y otro más colocado frente al asiento vacío, como si esperáramos a alguien. El corazón se me encoge un poco. En los años anteriores, desde que papá murió hace 20 años, la mesa de Navidad solo tenía 2 juegos de cubiertos. Solo nosotros 2, madre e hijo. ¿Por qué este año es diferente? Intento mantener la voz tranquila mientras tomo un sorbo de vino tinto. Mamá, ¿por qué hay 3 cubiertos? ¿Invitaste a alguien? Ella se detiene, mirando fijamente el espacio vacío sobre la mesa, con la mirada nublada, como si mirara hacia el pasado. Sí, hijo. Mamá preparó la mesa para 3. Ese lugar es para tu padre, Daniel King. Sonrío débilmente, pensando que quizá mamá está nostálgica. Papá murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía solo 14 años. Ella rara vez lo menciona, probablemente porque el dolor sigue siendo muy grande. Recuerdo que era un hombre alto, siempre bromeando y tocando el piano junto a mamá. ¿Quieres recordar a papá? Me parece una linda idea. Seguro le habría encantado este pavó. Pero mamá no sonríe. Deja el tenedor sobre la mesa y su voz adquiere un tono más grave que nunca. No es solo recordarlo, Nathan. Hoy quiero contarte la verdad sobre la muerte de tu padre. No fue un accidente. Mi corazón late con fuerza. La verdad sobre la muerte de mi padre. ¿No murió en un accidente de coche? Aún recuerdo aquel día. Fue una noche tormentosa. La policía informó que el coche de mi padre había caído por un acantilado. Murió en el acto y lo enterramos en la colina a las afueras del pueblo. Recuerdo el funeral, la lluvia caía sin parar y mamá lloró hasta desmayarse. Y ahora, sentados aquí, mamá me dice que necesito saber la verdad. Esas palabras me golpean como un puñetazo en el pecho. Me quedo helado, el cuerpo temblando. La cena termina en un silencio pesado. Ya no puedo tragar ni un bocado más, por delicioso que sea. Mamá me observa, con una determinación que nunca le había visto. No llora, no tiembla. Solo su voz, calmada, parece contar una vieja historia. Pero dentro de mí, todo se agita. El corazón me late desbocado, la mente gira con 1000 preguntas. Mamá se levanta, recoge los platos y dice con voz serena, aunque cargada de urgencia:
Terminamos de comer, hijo. Ahora quiero llevarte a un lugar. La miro sorprendido. ¿A dónde, mamá? Es tarde y la nieve cae con fuerza. Afuera, la calle está cubierta por una capa blanca. Mamá se pone el abrigo, toma las llaves y dice, a la colina, al borde del pueblo. Donde yace tu padre. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Una mezcla de curiosidad y miedo se apodera de mí. Aquella colina donde está enterrado papá, no he vuelto desde el funeral, hace 20 años. Es un pequeño cementerio, aislado entre un bosque de pinos, donde el viento sopla sin descanso y la nieve cubre todo durante el invierno. Me pongo el abrigo y la sigo hasta el coche, el corazón lleno de inquietud. El motor ruge en la fría noche y avanzamos por el camino nevado. Los faros iluminan las siluetas oscuras de los árboles. Intento hacerle más preguntas, pero mamá guarda silencio, con las manos firmes sobre el volante. Lo entenderás pronto, susurra. El viaje dura más de lo que esperaba, quizá porque la nieve nos hace ir más despacio. El coche patina un poco sobre el hielo y me aferro al apoyabrazos con fuerza. En mi mente, los recuerdos de papá vuelven como una vieja película. Era un hombre alegre, de sonrisa amplia y manos hábiles. Tocaba el piano con mamá y me enseñaba matemáticas cuando era niño. Serás un gran contador como yo, me decía. Pero luego vino aquel accidente. El coche cayó por el precipicio, el cuerpo quedó irreconocible. Recuerdo a mamá llorando toda la noche, y yo, un niño de 14 años, intentando ser fuerte para consolarla. Una vaga rabia comienza a arder en mi interior, pero la reprimo, esperando respuestas. Finalmente, llegamos. La colina aparece bajo la tenue luz de la luna. Las tumbas sobresalen bajo la nieve blanca. Mamá apaga el motor, toma una linterna y una pala. Me sobresalto. ¿Por qué traes una pala, mamá? No responde de inmediato. Simplemente avanza hacia la vieja verja del cementerio y nuestros pies se hunden en la nieve espesa. El viento helado corta la piel y tiritamos a pesar de las bufandas. Nos detenemos frente a la tumba de papá. La lápida lleva su nombre, Daniel King, sus fechas de nacimiento y muerte y las palabras querido esposo y padre. Una fina capa de nieve cubre la tumba como un manto blanco. Mamá se arrodilla y retira la nieve con las manos desnudas. Luego me mira, con los ojos brillando bajo el haz de la linterna. Natán, toma la pala y cava. Sus palabras me golpean como un trueno. ¿Cavar la tumba, en plena noche? Mamá, ¿qué estás diciendo? Es la tumba de papá. No podemos. Retrocedo, con el corazón latiendo con fuerza. Pero mamá me agarra la mano, su voz firme y segura. Confía en mí. Hay algo que necesitas ver con tus propios ojos. Es la única forma de que creas la verdad. Dudo. Miro a mi alrededor, el cementerio está vacío, solo el silbido del viento y la nieve cayendo. Si alguien nos viera, pensaría que estamos locos. Pero los ojos de mamá, llenos de dolor y determinación, no me dejan opción. Tomo la pala con las manos temblorosas y empiezo a cavar. El suelo helado es duro como piedra. Cada golpe se siente como si apuñalara mi propio corazón. La nieve y la tierra se mezclan, y el sudor me corre por la frente a pesar del frío glacial. Mamá sostiene la linterna y me anima en voz baja, más profundo, hijo. El ataúd no está muy abajo. Con cada capa de tierra removida, siento que también desentierro mi propia conciencia. La ansiedad crece. ¿Y si mamá se equivoca? ¿Y si todo esto es una ilusión suya? Pero entonces, el sonido metálico al chocar contra madera resuena. El ataúd. Me detengo, jadeando. Mamá asiente, y juntos hacemos palanca con la pala hasta abrir la tapa. La vieja madera cruje, y un olor húmedo y rancio escapa. Alumino el interior con la linterna, y mi corazón casi se detiene. Dentro están los restos de papá, huesos blancos, ropa desgastada, pero junto a ellos un grueso sobreenvuelto en plástico impermeable y sujeto con ligas. Descansa ahí,
como un secreto enterrado durante 20 años. Temblando, lo tomo entre mis manos. El plástico está helado. La linterna ilumina unas palabras impresas en la primera página. Archivos internos de Mercer Holdings, confidencial. Mamá me agarra la mano y dice, sujétalo bien, Nathan. Todas las respuestas están ahí. Es la evidencia que tu padre dejó. Me quedo sin palabras, paralizado. Mercer Holdings. Ese es el nombre de la empresa de mi suegro. ¿Por qué un documento interno de Mercer Holdings estaba en el ataúd de mi padre? Mi mente da vueltas. Mis piernas tiemblan tanto que apenas puedo mantenerme en pie. Vuelvo a llenar la tumba con las manos entumecidas. Nadie dice una palabra durante el trayecto de regreso. El sobre descansa en mi regazo, pesado como una bomba a punto de estallar. Lo miro de reojo, entre miedo y curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué mamá lo escondió en el ataúd? ¿Y Arthur Mercer, el hombre al que llamo suegro, tendrá algo que ver con la muerte de mi verdadero padre? De vuelta en casa, nos sentamos en la cocina, bajo la luz brillante. Mamá prepara 2 tazas de té caliente, aunque sus manos siguen temblando un poco. Ahora te contaré todo, dice con voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Abro el sobre, hojeando las viejas páginas. Facturas, contratos, actas de reuniones, notas escritas a mano, todas con el sello de Mercer Holdings. Mamá empieza a hablar, despacio, como si reviviera los recuerdos. Hace 20 años, tu padre, Daniel King, era el contador principal de Mercer Holdings, un conglomerado internacional de comercio fundado y dirigido por Arthur Mercer. Arthur, hoy tu suegro, el hombre poderoso con un imperio que abarca desde farmacéuticas hasta finanzas. Hace 20 años, continúa, ellos eran mejores amigos. Tu padre y Arthur estudiaron juntos en la universidad. Comenzaron el negocio desde una pequeña oficina en Minneapolis. Daniel manejaba las cuentas, Arthur los acuerdos. La empresa creció rápido, convirtiéndose en un gigante. La escucho, imaginando a papá en traje, inclinado sobre su escritorio. Amaba su trabajo, pero siempre llegaba a casa a tiempo para cenar con nosotros. Entonces tu padre descubrió algo, dice mamá con voz pesada. Transacciones turbias, lavado de dinero a través de empresas fantasma, evasión fiscal con facturas falsas, contrabando de fármacos prohibidos y sobornos para encubrirlo todo. Todo orquestado por tu suegro, que manejaba la compañía como una red criminal. El corazón se me encoge. Mi suegro, el hombre que aparece en revistas, con trajes impecables y una sonrisa perfecta, el que organiza eventos benéficos detrás de esa fachada, un criminal. Tu padre no pudo quedarse callado, prosigue mamá. Copió los archivos en secreto y los envió a la policía. Pero tu suegro lo descubrió. Tenía ojos en todas partes. La voz de mamá tiembla de ira. Tu suegro sobornó a las autoridades, anulando los reportes de fraude. Luego envió a sus hombres a perseguir a tu padre. Aquella noche lo emboscaron. Lo empujaron fuera del camino, fingiendo un accidente. La policía cerró el caso sin investigar. Tu suegro controlaba todo. Agarro el borde de la mesa, con la rabia ardiendo dentro. Papá murió por hacer lo correcto, mientras mi suegro vivía en el lujo, y luego casó a su hija conmigo, como una broma cruel. Mamá continúa, con la voz entrecortada. Yo tenía 38 años, criando sola a un niño, sin poder enfrentar su poder. Tu suegro envió condolencias falsas e incluso fingió ayudarnos económicamente. Pero yo sabía la verdad, porque conservaba los archivos que tu padre dejó. Los escondí en su ataúd, el único lugar seguro, esperando el día en que pudieran salir a la luz. Le pregunto por qué no los entregó antes. Ella suspira. Pensaba hacerlo, pero entonces trajiste a Holly a casa para presentármela. Supe que la amabas más que a ti mismo. Holly es hija del hombre que mató a tu padre. Pero ella es inocente. No quise destruir tu felicidad. Elegí el silencio, esperando que todo quedara en el pasado. Hace una pausa y me mira fijamente, con los ojos encendidos. Pero ahora es distinto, Nathan.
He visto cómo la familia de tu esposa te desprecia, cómo te humillan. Tu suegro te ve como un enemigo. Tu suegra te recuerda constantemente tu origen humilde. No puedo soportarlo más. Este secreto debe salir a la luz. La evidencia que tienes en tus manos puede destruir el Imperio Mercer. Tú decides, hijo. Es el legado de tu padre. Me quedo inmóvil, con el sobrefrente a mí. Decidir. Derribar a la familia de mi esposa o enterrar el pasado para siempre. El conflicto me consume, y sé que esta Nochebuena solo marca el inicio de una tormenta. Mi cuñado se reía. Cuñado, ¿te crees piloto? Decía. Solo eres un auxiliar de vuelo. Durante 8 años, lo soporté todo por mi esposa. Ella siempre me protegía, interviniendo para decir, papá, Natán es mi esposo. Respétalo. Pero en el fondo, yo sabía que no pertenecía a ese mundo. Pensaba que todo era por mi origen humilde. Mis padres eran personas comunes, sin imperio alguno. Pero ahora, después de la historia de mamá, sentado en este apartamento silencioso, los recuerdos cobraban un nuevo significado. Su frialdad no era solo por clase social. Era porque sabían que yo era hijo de Daniel King, el hombre al que mi suegro alguna vez llamó traidor. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recuerdo una cena de Acción de Gracias hace 3 años, cuando Arthur mencionó de repente a los traidores en la antigua empresa. Algunos creen que son héroes, pero solo son tontos, dijo, mirándome fijamente. En ese momento no entendí. Ahora está claro. Se refería a mi padre. Sabían. Arthur sabía que yo era hijo de Daniel desde el principio, y aún así permitió que Holly se casara conmigo. Quizá para controlarme o como un castigo silencioso. Durante 8 años, viví entre personas que me veían como una mancha en la sangre Mercer, como una bomba de tiempo lista para estallar. Sentado aquí, con la carpeta en las manos, comprendí que derribar el Imperio Mercer significaría destruir a Arthur. Marjorie y Dylan perderían todo. Pero Holly, ella sufriría, tal vez incluso llegaría a odiarme. No solo estaría desmantelando una corporación criminal, sino destruyendo mi pequeño hogar con mis propias manos. ¿Cómo elegir entre la justicia para mi padre y el amor por mi esposa? La agonía me cortaba como una cuchilla, y sabía que esta decisión cambiaría todo para siempre. Los días posteriores a esa Navidad se arrastraron como una pesadilla prolongada. Volví al trabajo, volando de Minneapolis a Chicago y luego a Nueva York, atendiendo a los pasajeros con una sonrisa forzada en los labios. Pero por la noche, en el apartamento silencioso, el sueño me eludía como un enemigo. Me acostaba despierto, la mente desgarrada entre 2 decisiones, la verdad sobre la muerte de mi padre o mi amor por Holly, la mujer que me había dado todo. La carpeta permanecía guardada, pero era como una bomba de tiempo. Su sonido retumbaba en mi cabeza cada noche. Recuerdo claramente la primera noche tras salir de la casa de mamá. Holly me llamó por vídeo desde Nueva York, donde estaba con sus padres. La pantalla iluminó su hermoso rostro, su cabello dorado cayendo en ondas y su cálida sonrisa. Cariño, ¿cómo fue la Navidad? Te extraño muchísimo. Papá y mamá te mandan saludos. Su voz era dulce, llena de amor, y me dolía el corazón. Quise contarle todo, gritarle el oscuro secreto de su padre, pero las palabras se me atoraban en la garganta. «Todo bien, amor», dije. «Solo cansado». Forcé una sonrisa, colgué y me desplomé en la cama, con lágrimas recorriendo mi rostro. ¿Cómo podía destruir su mundo? Holly no sabía nada de los crímenes de su padre. Creía que Arthur era un empresario exitoso, un padre estricto pero amoroso. Si entregaba los archivos, ella lo perdería todo y tal vez también a mí. Los días siguientes, la tortura se intensificó. Durante el día, en el avión, intentaba concentrarme en el trabajo, sirviendo café, revisando cinturones, sonriendo a los niños. Pero cada vez que el avión despegaba, miraba hacia las nubes blancas y los recuerdos de mi padre inundaban mi mente. Me llevaba a pescar al lago, enseñándome sobre la honestidad. «Hijo,
La verdad siempre triunfa, por dolorosa que sea, me decía. Ahora, ¿qué hacer? Esa verdad podría destruir mi matrimonio. La falta de sueño me atormentaba. Cada noche me despertaba a las 3 de la mañana, preparaba café negro fuerte y repasaba la carpeta bajo la lámpara del escritorio. Las páginas descoloridas contaban historias de crímenes, facturas para lavado de dinero a través de empresas fantasma en las Islas Caimán, minutas de sobornos a agentes de la DEA para traficar precursores farmacéuticos prohibidos. La firma de Arthur por todas partes. Cada línea cortaba mi corazón como cuchillos. Por un lado estaba mi padre, un hombre que murió por enfrentarse a la oscuridad. Por otro, Holly, la mujer que me había dado un hogar. Besos cálidos. Noches abrazados viendo películas. La imaginaba llorando al conocer la verdad. Sus ojos heridos mirándome. ¿Por qué me hiciste esto? El dolor me desgarraba, llevándome de rodillas al suelo, aferrándome al cabello en desesperación. Finalmente, una tarde, cuando la nieve comenzaba a derretirse y el cielo estaba gris, no pude soportarlo más. Conduje hasta la casa de mamá en Saint Paul. La carretera familiar se sentía interminable. Lloviznaba ligeramente, los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, sincronizados con mi caótico latido. Al llegar, mamá estaba sentada al piano tocando Noche de Paz, la melodía navideña aún flotando en el aire. Levantó la vista, vio mi rostro y entendió de inmediato. «Has decidido, ¿verdad?», preguntó, su voz calmada, pero con ojos llenos de preocupación. Me senté a su lado, tomando su mano con fuerza. «Mamá, voy a entregar los archivos. Papá merece justicia. No puedo vivir con este secreto más». Las palabras salieron de mi boca y sentí que parte del peso se levantaba, pero el miedo de perder a Holly seguía pesando. Mamá asintió en silencio, con ojos que mezclaban tristeza y orgullo. Me abrazó y susurró: «Sabía que elegirías lo correcto, pero recuerda, la justicia nunca llega sin que se pague un precio». No lloró, pero sentí su dolor. Después de esa conversación, actué con rapidez, como si detenerme me hiciera cambiar de opinión. En casa, organicé todos los documentos. A la mañana siguiente, volé a Washington D.C. y contacté a la oficina del FBI a través de una línea anónima. Arreglaron una reunión secreta en una cafetería suburbana. El agente que me recibió era una mujer de mediana edad, con voz seria. «Señor King, revisaremos esto, pero si es cierto, esto es enorme». Entregué la carpeta, el corazón latiéndome a 1000 por hora, como si saltara de un avión sin paracaídas. Prometieron confidencialidad, pero yo conocía los riesgos. Arthur tenía ojos en todas partes. De regreso a casa, esperé ansioso. Cada timbre me hacía sobresaltarme. La investigación se desarrolló en silencio, pero se propagó rápidamente. Al principio, no había señales. Seguía volando, intentando actuar con normalidad frente a Holly. Ella volvió después de Navidad y me abrazó con fuerza. «Has estado raro, Nathan. ¿Pasa algo?». La besé y susurré: «Solo trabajo, amor». Pero por dentro me estaba muriendo. Semanas después, apareció el primer indicio. Escuché rumores de colegas. Mercer Holdings estaba bajo auditorías inusuales. Mi corazón se aceleró. Seguían las transacciones ocultas. El FBI y la DEA coordinaban, descubriendo empresas fantasma y fondos financieros, mostrando lavado de dinero a través de farmacéuticas, sobornos a funcionarios para encubrir envíos ilegales. Aunque los archivos eran confidenciales, las noticias se filtraron. Un periodista de investigación en Washington, probablemente alertado por un informante del FBI, comenzó a indagar. A la mañana siguiente, los principales periódicos encabezaban: Mercer Biotech bajo investigación federal por fraude y contrabando de drogas. Leí en mi teléfono en el aeropuerto, manos temblando. Titulares en rojo ardiente en The New York Times y Washington Post detallaban sospechas de lavado de millones y tráfico de precursores farmacéuticos bajo el disfraz de investigación médica. Las acciones de Mercer cayeron de $150 a $80 en la primera hora.
El mercado entró en pánico. Los inversionistas vendieron acciones. El colapso se desarrolló como un dominó. Cuentas bancarias corporativas congeladas. Cadenas de suministro detenidas. Plantas farmacéuticas en México cerradas. Envíos retenidos en puertos. La sede de Manhattan fue allanada. Agentes del FBI irrumpieron al amanecer con órdenes de registro. Montones de documentos apilados. Cientos de empleados citados, algunos arrestados por complicidad. Seguí las noticias, corazón acelerado. Dylan, el hermano de Holly, fue llamado a declarar. El Playboy, ahora pálido en fotos de paparazzi. Marjorie lloraba por teléfono con Holly y yo escuchaba. ¿Cómo pudo pasar esto? Tu padre es inocente. Luego el clímax. Arthur Mercer fue detenido para interrogatorio. Imágenes de él en su traje negro, esposado y escoltado fuera de la sede de Mercer Holdings, inundaron la televisión nacional. CNN, Fox News, MSNBC, todos cubrieron la noticia. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos estaban desorbitados, su cabello plateado desordenado. «Esto es una conspiración», gritó a los reporteros. Pero nadie le creyó. Me quedé paralizado en el apartamento viendo las noticias vespertinas, el control remoto cayéndose de mis manos. Holly no estaba en casa, estaba en Nueva York apoyando a su familia, pero sabía que la veía al mismo tiempo. Las palabras de mamá resonaron en mi cabeza: la justicia nunca llega sin que se pague un precio. Comprendí. Mi decisión fue correcta. Mi padre finalmente fue reivindicado, los crímenes expuestos. Pero también sabía que desde ese momento, mi vida y el amor de Holly por mí nunca volverían a ser iguales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Holly. ¿Sabes algo de esto? Mi corazón se hundió. La tormenta había llegado, y yo era quien la había desatado. Esa noche, después de ver las noticias sobre el arresto de Arthur, me quedé dormido del cansancio. Entonces, el sonido de la puerta al abrirse me despertó de golpe. Holly estaba en la entrada, inmóvil, los ojos llenos de lágrimas, los labios temblando como si intentara decirme algo pero no pudiera formar palabras. Me quedé sentado, los pies como clavados al suelo. El silencio era asfixiante, roto solo por el tic-tac del reloj y el golpeteo de la nieve contra la ventana. Luego corrió hacia mí y me abrazó, rompiendo en sollozos. Nathan, arrestaron a mi padre. Su empresa está al borde de la quiebra. Tengo tanto miedo. Supe que tenía que decirle la verdad, por dolorosa que fuera. Respiré hondo, reuniendo los últimos restos de valor, y revelé el secreto que había mantenido oculto tanto tiempo. Holly, la persona que denunció a tu padre, fui yo. Esas palabras cayeron como una bomba, rompiendo el silencio en la habitación. Retumbaban en mis oídos, pesadas e irreversibles, como una sentencia autoimpuesta. Holly no podía creer lo que acababa de escuchar. Se limpió las lágrimas del rostro, su expresión era de choque. ¿Qué dijiste, Nathan? ¿Cómo pudiste denunciar a mi padre? Su voz temblaba, subiendo de tono por el dolor, y dio un paso atrás como si yo fuera un extraño y no su esposo. Llenó la habitación de preguntas desesperadas. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me lo dijiste antes de hacer algo tan grande? Soy tu esposa. Pensé que compartíamos todo. Se sentía profundamente traicionada, como si yo hubiera destruido su mundo. Las lágrimas caían sobre el piso de madera, su cuerpo temblaba por la emoción. Solo pude quedarme en silencio, con la voz atorada intentando explicar. Holly, no quería que sufrieras. Sé cuánto amas a tu padre y no quería que te vieras atrapada. Solo quería justicia para mi padre, el hombre que tu padre mató hace 20 años. Esas palabras salieron entrecortadas, pero solo aumentaron la desesperación de Holly. Vi el dolor en sus ojos como una herida sangrante. Holly sacudía la cabeza, lágrimas corriendo sin control. Elegiste el pasado sobre el presente, Nathan. Elegiste a alguien que se fue sobre la persona que ha estado a tu lado cada día. Para mí, lo que hiciste no es justicia. Es una traición imperdonable.
Sus palabras me atravesaban como cuchillas. Ya no era la dulce Holly que conocía. Era una mujer herida intentando proteger lo poco que le quedaba de su mundo. La miré, llorando, su cuerpo encogido como un niño perdido. Quise acercarme, abrazarla, disculparme, limpiar sus lágrimas. Pero cada paso se sentía pesado por la culpa. Mis manos temblorosas se extendieron y luego cayeron. Sabía que en ese momento mi contacto solo empeoraría las cosas. El remordimiento me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Solo pude susurrar: «Holly, te amo. No quiero perderte». Holly no respondió. Con un movimiento lento pero decidido, se quitó el anillo de matrimonio del dedo, el anillo que habíamos intercambiado 8 años atrás, en una felicidad desbordante. Lo colocó sobre la mesa de madera del salón. El sonido metálico contra la madera resonó como un martillazo cerrando el ataúd de nuestro amor. Pasó junto a mí sin decir palabra. Sus ojos evitaban los míos, como si ya no existiera. La puerta principal se cerró con un suave clic y poco después arrancó el motor del coche en la entrada, mezclándose con el viento aullante. Se había ido, dejando la casa vacía y a mí, un hombre de pie en la oscuridad. Soledad tan profunda que me ahogaba. Afuera, la nieve caía más espesa, cubriendo el mundo con un manto de luto. Me desplomé al suelo, sosteniendo el anillo que había dejado, el metal helado en la palma. Lo giré una y otra vez, recordando nuestro día de boda, los votos de estar juntos para siempre. Ahora todo eran recuerdos hechos añicos. Comprendí que para reclamar justicia para mi padre, había perdido todo. Perdí a Holly, perdí nuestro hogar, me perdí a mí mismo en este caos. Los días que siguieron pasaron como un sueño nebuloso, donde todo parecía ilusorio y doloroso. Seguía yendo a trabajar, volando de ciudad en ciudad, atendiendo a los pasajeros con una sonrisa mecánica, pero por dentro era un cadáver ambulante. Holly no llamaba, no enviaba mensajes. Había desaparecido de mi vida como un fantasma. La casa se había convertido en un lugar frío, con recuerdos impregnando cada rincón. La taza de café que solía usar. El libro a medio leer sobre la mesita de noche. El tenue aroma de su perfume en la almohada. Cada noche, acostado, miraba el techo, preguntándome si mi decisión había valido la pena. Justicia para mi padre, pero el precio fue mi amor, mi hogar. Mamá llamaba todos los días, su voz consoladora: «Hijo, el tiempo sanará. Hiciste lo correcto». Pero sus palabras eran como una brisa pasajera, incapaz de borrar el vacío en mi pecho. Intenté no pensar en Arthur Mercer, el suegro que había causado todo esto. Pero me perseguía, una sombra imponente en mi mente. Las noticias cubrían constantemente el caso. Las acciones de Mercer Holdings seguían desplomándose. Altos empleados fueron arrestados y él permanecía detenido cerca de Washington, D.C., esperando investigación adicional. Leía esos artículos, veía fotos de él siendo escoltado, y la ira reemplazaba gradualmente el dolor. ¿Por qué seguía vivo, respirando mientras mi padre yacía bajo tierra fría? ¿Por qué se le permitía destruir a mi familia sin consecuencias? Finalmente, después de una semana soportándolo, decidí ir al centro de detención y enfrentar al hombre que había arruinado a mi familia cara a cara. No para perdonar, sino para mirarlo a los ojos y preguntar por qué. Para hacerle saber que ya no era el débil yerno. Volé a Washington, D.C. en una mañana lluviosa, renté un auto y conduje por carreteras serpenteantes hasta el Centro Federal de Detención, un edificio gris rodeado de cercas de alambre de púas y torres de vigilancia. Los controles de seguridad eran estrictos: documentos, cacheos, miradas sospechosas de los guardias. Esperé en una sala fría, aferrando mi teléfono, corazón palpitante, anticipando. ¿Aceptaría verme? ¿Tendría valor de decirlo todo? Finalmente, tras 2 horas, me llevaron a la sala de visitas, un espacio estrecho dividido por un vidrio grueso, con 2 sillas enfrentadas y un teléfono antiguo para comunicarse. La sala estaba tan fría que temblé, aunque no por la temperatura. Arthur estaba al otro lado, tras el vidrio, todavía emanando su aire de autoridad,
aunque vistiera un mono naranja. Sus ojos eran afilados, como un halcón acechando presas. Tomó el teléfono y esbozó una delgada sonrisa. «Señor King, ¿viene a visitar a su suegro o a regodearse?» Su voz crujía por el altavoz, pero aún imponía autoridad, como si estuviéramos en una oficina de lujo y no en prisión. Lo miré, olas de ira y dolor surgiendo dentro de mí. La sangre me subía a la cabeza, el corazón latiendo como si fuera a estallar. No había vuelta atrás. Tenía que decirlo todo. Enfrentar al monstruo que mató a mi padre y ahora destruía mi vida. Tomé el teléfono, mi voz temblando pero firme. «Señor Mercer, no vengo a regodearme. Vengo a preguntar por qué. ¿Por qué mató a mi padre?» Daniel King, su mejor amigo, el hombre que lo ayudó a construir Mercer Holdings desde cero. ¿Por qué simuló un accidente para silenciarlo? Arthur guardó silencio un momento, sus ojos destellando ira. Luego golpeó la mesa, el sonido resonando en el vidrio, sobresaltándome. Su voz era de acero. «¿Te atreves a preguntarme eso?» Daniel era un traidor. Se metió en asuntos que no eran de su incumbencia. Copió archivos para denunciarme. Su muerte fue el precio de su traición. Y tú, hijo de un traidor, deberías agradecer que te acogí todos estos años. Dejé que mi hija se casara contigo. Te permití entrar en nuestro mundo, aunque solo seas un auxiliar de vuelo ordinario. Sus palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Contuve la rabia hirviente, los nudillos se pusieron blancos al agarrar el teléfono. Me acogió. Me humilló durante 8 años. ¿Por qué permitió que Holly se casara conmigo? ¿Para controlarme? ¿Para castigarme silenciosamente? Mi padre murió por atreverse a decir la verdad sobre sus crímenes, lavado de dinero, contrabando, sobornos. Y ahora, la justicia lo había expuesto todo. Exigí que lo admitiera. Admítelo y deja que la ley te juzgue. Arthur escuchó, su rostro con un leve tic como si mis palabras tocaran una vieja herida. Luego soltó una carcajada despreciativa, resonando por el teléfono como el canto de un cuervo. ¿Justicia? Eres demasiado ingenuo, Nathan. La justicia solo existe en los libros de leyes que leen los abogados. Este mundo funciona con poder, dinero, conexiones y gente que sabe cómo controlar. Construí un imperio desde nada y tú crees que unos papeles viejos pueden derribarme. Te arrepentirás de desafiarme. No respondí. Solo lo miré con ojos fríos e inquebrantables. La ira dentro de mí ya no explotaba. Se había convertido en una llama constante, duradera. Me levanté, dejé el teléfono, pero antes de girarme, Arthur se inclinó hacia el vidrio. Una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro, y su voz susurró a través del altavoz. «Lo pagarás, Nathan. Te atrevas a oponerte a mí y perderás más de lo que crees». Salí de la sala de visitas, caminando por el largo pasillo del penal, donde mis pasos resonaban en el frío suelo de concreto. Mi corazón latía con fuerza, la sangre corriendo por mis oídos. Pero cada paso era un voto silencioso. Incluso si tuviera que enfrentar el mismo infierno, no me detendría. Arthur podía amenazar, pero ya había perdido. La justicia estaba llegando, y yo sería testigo de su completa caída. Los días posteriores a ese enfrentamiento transcurrieron en un estado suspendido, como un barco a la deriva en un mar tormentoso. Mi trabajo de auxiliar de vuelo continuaba. Vuelos largos, sonrisas falsas para los pasajeros, horas solitarias en el cielo, pero mi mente regresaba constantemente a Arthur y a su amenaza. Intentaba no pensar en Holly, en el anillo de bodas todavía en el bolsillo de mi abrigo, pero el dolor era como una herida que no sanaba. Mamá era mi último ancla, la mujer fuerte que había sacrificado todo para protegerme. Hablábamos por teléfono todos los días. Me contaba sobre las nuevas piezas que tocaba en el piano, sobre el pequeño jardín detrás de la casa. Y yo le hablaba de mis vuelos, intentando sonar alegre para que no se preocupara. «Ten cuidado, Nathan», siempre decía, con voz cálida pero llena de preocupación. Sabía que tenía miedo,
miedo de que la influencia de los Mercer persistiera incluso con Arthur tras las rejas. Una sombría mañana de invierno, con el cielo gris como un sudario y una ligera nevada cayendo, llamé a mamá como de costumbre. Estaba en el aeropuerto de Minneapolis esperando mi próximo vuelo y marqué su número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Sin respuesta. Fruncí el ceño, pensando que tal vez estaba ocupada haciendo café o tocando el piano. Llamé de nuevo. Los tonos continuaban, pero silencio al otro lado. Un mal presentimiento se deslizó por mi columna como agua helada. Mamá siempre contestaba rápido. Susurré, mi corazón acelerado. Cancelé el vuelo, corrí al estacionamiento del aeropuerto, subí al coche y conduje directo a St. Paul. No estaba lejos, pero la carretera se sentía interminable. Durante el trayecto intenté llamar unas veces más, pero nada. La sensación de peligro creció, mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos dolían. Recordé nuestra última conversación apenas 2 días antes. Hijo, estoy orgullosa de ti. Pero ten cuidado con Arthur. Tu suegro no es de los que se rinden fácilmente. Su voz había temblado ligeramente, pero pensé que era solo preocupación normal. Ahora, ¿qué? ¿Era real la amenaza de Arthur? El coche avanzaba por la autopista, la nieve volando desde los neumáticos y yo rezaba en silencio. Mamá, por favor, que estés bien. Cuando llegué, la pequeña casa en St. Paul estaba cubierta por una fina capa de nieve, pero reinaba un silencio escalofriante. No salía humo de la chimenea, ninguna luz cálida brillaba desde la cocina como de costumbre. La puerta principal estaba entreabierta, el viento frío soplando adentro, y eso me hizo estremecer. Mamá siempre cerraba la puerta con cuidado, temía a los ladrones. Aparqué apresuradamente, corrí por las escaleras y empujé la puerta. Dentro, el caos. Muebles desplazados, el sofá volcado, libros esparcidos por el suelo y un olor extraño, metálico mezclado con tierra húmeda, me golpeó la nariz. Mamá, llamé desesperado, mi voz resonando en la casa vacía. Corrí de un lado a otro, de la cocina a la sala, luego al dormitorio, el corazón latiendo como un tambor de guerra, sudor frío recorriendo mi cuerpo a pesar del frío. Me detuve en el pasillo que conducía a su estudio. Allí, en el frío suelo de madera, Susan King, mi madre, yacía inmóvil, el cuerpo encogido en una posición antinatural, ojos semicerrados, rostro pálido. En ese momento, mi mundo se desplomó como un rascacielos bombardeado. Mis piernas cedieron. Corrí a su lado, arrodillándome y abrazando su cuerpo frío y rígido con fuerza. Mamá, mamá, no, por favor, no. Los sollozos salieron de mi garganta, resonando en la casa vacía y mezclándose con el aullido del viento. Lágrimas calientes recorrieron mi rostro mientras la sostenía más fuerte, como si pudiera devolverle el calor. Noté los moretones en su cuello, marcas tenues de manos, como si alguien la hubiera estrangulado, y largas huellas de arrastre sobre el piso de madera. Mi madre había sido asesinada, y lo más cruel, porque yo había osado desafiar al Imperio Mercer. Arthur, mi suegro, había cumplido su amenaza a través de secuaces o asesinos contratados para silenciarla y vengarse de mí. El dolor en mi pecho se transformó en furia absoluta, como fuego infernal. Grité en desesperación, un grito que rasgó la pesadilla que me rodeaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Mamá, lo siento. El grito hizo temblar ligeramente las ventanas y golpeé el suelo. Sangre brotaba de mis nudillos, pero no sentía dolor, solo odio y pérdida infinita. Llamé a la policía, voz temblorosa. Mi madre ha sido asesinada. Por favor, vengan de inmediato. Las sirenas rompieron la noche silenciosa. Ambulancias y patrullas inundaron el vecindario. Cinta amarilla rodeando la casa, luces intermitentes cegadoras. El forense, un hombre tranquilo de mediana edad, examinó a mamá y dijo suavemente: «Fue estrangulada. Trabajo profesional. Sin huellas claras». El jefe de policía me dio una palmada en el hombro. «Investigaremos, señor King».
Me senté atónito en el jardín, viendo cómo tomaban fotos y recogían evidencia. Mi mente en blanco. Cuando la policía se retiró, tras unas horas de investigación inicial y con el cuerpo de mamá llevado para la autopsia, la casa volvió a hundirse en un frío silencio, como una tumba. Me quedé en la sala, mirando recuerdos familiares, el viejo piano donde me enseñó a tocar, la foto familiar en la pared con mamá, papá y yo de niño, sus queridos libros de música. Cada pequeño objeto parecía contener su calidez, ahogando mi pecho, lágrimas fluyendo de nuevo. Toqué las teclas del piano, escuchando un eco lejano, recordando las tardes cuando tocaba Clare Delon, susurrando. La música cura todas las heridas, hijo. Entonces noté, entre los cojines del sofá donde solía descansar, una esquina de un sobre blanco asomando en el desorden. Lo volteé y reconocí la familiar caligrafía suave de mamá. En el sobre, simplemente, para ti, Nathan. Mi corazón se apretó como si alguien lo estrujara. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, unas líneas trémulas y una letra débil. Nathan, si estás leyendo esto, la oscuridad llegó primero. No te culpes. La muerte de mamá no es tu culpa. Es el crimen de quienes temen la luz de la verdad. Sigue adelante, hijo. La justicia necesita a alguien lo suficientemente valiente para enfrentarla, aunque esté solo. Me di cuenta de que había previsto su destino. Tal vez después de que le conté sobre mi encuentro con Arthur, al percibir el peligro, la carta era su última voluntad, un mandato que no podía desobedecer. Una antorcha iluminando mi camino en la oscuridad. Me derrumbé, abrazando la carta contra mi pecho, sollozando sin control. Mamá había sacrificado todo, y ahora me pasaba la misión a mí. Días después, celebré el funeral en la pequeña iglesia del viejo barrio donde ella enseñaba al coro. Caía una llovizna fría, y solo viejos vecinos y algunos amigos asistieron en silencio. Sin multitudes, sin flores ostentosas. Me mantuve junto al ataúd, los ojos enrojecidos por el llanto. Coloqué su carta sobre su pecho, viéndola como un adiós final, parte de su alma yéndose con ella. El sacerdote leyó la ceremonia, voz profunda y cálida. Susan fue una mujer bondadosa. Vivió por el amor y la justicia. Cuando el ataúd fue bajado a la fría tierra junto a la tumba de papá, me quedé allí largo tiempo, puños apretados, cabeza inclinada. La lluvia empapaba mis hombros, mi ropa, pero no sentía frío, solo una soledad envolvente. Nadie a mi lado. Papá se había ido, mamá se había ido, mi esposa me había dejado. Solo quedaba yo y mi promesa hacia ella. Antes de irme, me arrodillé junto a la lápida y susurré. Haré lo que querías. Haré que pague. El viento aulló entre los árboles como su respuesta, y me levanté, caminando con renovada determinación, aunque mi corazón estaba lleno de dolor. Los meses posteriores al funeral transcurrieron como una prolongada pesadilla, donde el tiempo ya no tenía significado. Volví al trabajo, desplazándome por los cielos como un fantasma, atendiendo pasajeros sin realmente estar presente. Cada vuelo era un escape de la realidad. Los motores rugiendo ahogaban el dolor, las nubes blancas ocultaban los recuerdos de mamá tendida inmóvil en el suelo. Tras meses de exhaustiva investigación, la evidencia que había entregado, el viejo expediente del ataúd de papá, fue finalmente verificada como auténtica. El FBI y la DEA trabajaron estrechamente, expandiendo el caso en silencio pero de manera implacable, como una red que se cerraba sobre el imperio Mercer. Rastrearon las pistas de los archivos, transacciones sospechosas, facturas falsas y enormes sumas que fluían por cuentas offshore. Mercer Biotech, la filial farmacéutica que Arthur siempre había alabado como la joya de la investigación médica, resultó ser un sofisticado frente para lavado de dinero y contrabando de precursores farmacéuticos controlados al extranjero. Los envíos etiquetados como equipo de laboratorio estaban realmente llenos de químicos para producir drogas sintéticas enviadas a México y Europa en contenedores camuflados. Un agente del FBI me llamó para informar. Señor King, su evidencia fue la clave. Hemos reunido testimonios adicionales de testigos internos.
Varios exempleados de Mercer han aceptado cooperar a cambio de reducciones de sentencia. Su voz era profesional, pero yo solo sentí vacío. La justicia avanzaba, pero mamá ya no estaba para verla. Una oleada de altos ejecutivos de Mercer Holdings fue arrestada en redadas simultáneas. Seguía las noticias a pesar de mí mismo. Imágenes de hombres con trajes siendo escoltados desde oficinas, esposados, rostros pálidos bajo los flashes de los reporteros. Contratos falsificados, cientos de páginas ocultando sobornos a funcionarios de la DEA, fueron incautados de cajas fuertes secretas. Envíos de investigación médica interceptados en puertos revelaron barriles de químicos prohibidos por millones de dólares. Las subsidiarias de Mercer Holdings fueron cerradas una por una, desde plantas farmacéuticas en Sudamérica hasta fondos de inversión en las Islas Caimán. El mercado bursátil tambaleaba. Las acciones de Mercer seguían cayendo. Los inversores entraron en pánico y vendieron. Y el imperio que mi suegro había construido durante 4 décadas comenzó a desmoronarse como un castillo de arena. Recordé las reuniones familiares de los Mercer, donde él presumía de su legado inmortal, ahora reducido a cenizas. La investigación se amplió para descubrir evidencia de múltiples asesinatos por contrato, haciendo que mi corazón se apretara. La muerte de mi padre, Daniel King, 20 años atrás, era solo uno de ellos. El testimonio de un exempleado de seguridad de Mercer, que había trabajado para Arthur, confirmó que recibió órdenes de manejar a mi padre tras descubrir los documentos copiados. El juicio federal duró 6 semanas en un tribunal de Washington, D.C. La atmósfera era tan tensa que podía cortarse con un cuchillo. Volaba semanalmente, sentándome en la galería pública, observando a Arthur, mi suegro, ahora demacrado con un uniforme carcelario, conducido al tribunal. La fiscal, una mujer astuta con voz de acero, lo acusó de 5 cargos graves: lavado de dinero federal mediante transacciones internacionales, contrabando de precursores controlados violando leyes de la DEA, fraude financiero, defraudación de inversionistas, obstrucción a la justicia mediante sobornos a funcionarios y asesinato premeditado, incluyendo a mis padres. Cada cargo estaba respaldado por montañas de evidencia. Los archivos que entregué, testimonios de testigos, grabaciones, rastros bancarios e incluso imágenes de seguridad de la casa de mamá mostrando la sombra del asesino entrando la noche anterior. La evidencia era abrumadora, innegable. El costoso equipo legal de mi suegro intentó defenderlo, alegando difamación, documentos falsos, muertes coincidenciales, pero todo se derrumbó bajo el peso de la verdad. Un testigo clave, la exasistente de Arthur, testificó, voz temblorosa, relatando reuniones secretas con la orden de manejar a King. Arthur intentó mantener la compostura, pero vi temblar su mano al tomar notas. Su declaración final, un largo discurso sobre legado empresarial y conspiración en su contra, solo profundizó el silencio en la sala. Finalmente, el tribunal condenó a Arthur, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más la confiscación de todos sus bienes personales y la disolución de Mercer Holdings. El mazo golpeó y Arthur bajó la cabeza. La primera vez que lo vi tan quebrado, la prensa lo llamó el mayor escándalo farmacéutico y de lavado de dinero en 2 décadas. Medios principales como New York Times, Washington Post y CNN cubrieron extensamente el caso. Fotos de mi suegro siendo escoltado. Análisis del imperio caído y la historia del valiente denunciante. Yo. La familia Mercer se desintegró. Marjorie, mi suegra, vendió la mansión para pagar deudas. Dylan, mi cuñado, fue arrestado por participación, y el apellido familiar se borró, convirtiéndose en un símbolo de codicia y crimen. Arthur Mercer, alguna vez un rey poderoso, era ahora solo un prisionero envejecido, emblema de corrupción. Al salir del tribunal tras la sentencia final, me quedé en silencio bajo la intensa nevada de D.C. La justicia había prevalecido. Mis padres fueron reivindicados. Los crímenes expuestos a la luz. Pero por dentro sentí solo vacío. Un vasto abismo que nada podía llenar. Pensé en papá, en mamá, en lo que habían perdido. Y el precio de la verdad había sido demasiado alto. Familia desaparecida, amor perdido, yo destrozado. La nieve caía sobre mis hombros,
dolorosamente fría. Y caminé solo, llevando la promesa de mamá. Sigue adelante, aunque estés solo. Los días posteriores al juicio parecieron detenerse para mí. Los medios vibraban con titulares sobre la caída de un imperio, pero yo lo evitaba todo. Volé de regreso a Minneapolis, regresando a vuelos familiares, donde el vasto cielo me ayudaba a olvidar, aunque solo un poco. Pero por la noche, el vacío permanecía, un abismo imposible de llenar. Pensaba en Artur Mercer ahora pudriéndose en prisión, y la ira aún ardía. Había sido condenado, pero yo no había cerrado realmente el capítulo. Necesitaba verlo una vez más, no para explicaciones, porque ya no quedaban, sino para confrontarlo, mirar a los ojos al hombre que mató a mis padres y hacerle saber que yo aún estaba en pie. 2 meses después del juicio, solicité una visita a la prisión. El proceso fue más engorroso que antes. Papeleo, controles de seguridad, aprobación de solicitudes, pero finalmente me dieron permiso. Al llegar a la prisión, bajo un cielo gris, el alambre de púas brillando con el viento helado, mi corazón se tensó. Dentro, el olor a desinfectante y metal era abrumador. Seguí al guardia por largos corredores hasta llegar a la sala familiar, vidrio grueso separando 2 sillas y un viejo teléfono esperando. Artur estaba al otro lado del vidrio, luciendo mucho más viejo que en nuestra última reunión. Su cabello plateado desordenado, su rostro demacrado tras meses en prisión, el uniforme naranja haciéndolo parecer más pequeño, pero sus ojos aún conservaban esa arrogancia fría, como una bestia enjaulada con garras intactas. Tomó el teléfono y sonrió delgado. —¿Otra vez tú, Nathan? ¿Vienes a saborear tu victoria? Su voz crujía por el altavoz, cargada de sarcasmo, haciendo hervir mi sangre. Lo miré fijamente, el corazón latiendo con fuerza, y me senté, sujetando el teléfono con un leve temblor. Miré directo a sus ojos, mi voz ahogada pero firme. Señor Mercer, no he venido a regodearme. Estoy aquí para preguntar por qué asesinó a mi madre, una mujer amable que nunca dañó a nadie. Solo buscaba justicia por mi padre, y usted ordenó su muerte. ¿Por qué no se detuvo, incluso después de ser expuesto, incluso después de perder? Mis palabras fueron como balas, y vi endurecer su rostro. Recordé a mamá en el suelo, los moretones en su cuello, y el dolor elevó mi voz. Ella nunca lo tocó, nunca lo amenazó directamente. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Se quedó en silencio un momento, sus ojos destellando. Tal vez odio, tal vez placer. Luego esbozó una sonrisa, su voz fría y despiadada, como dando por obvio lo inevitable. ¿Quieres saber por qué? Porque quería que probaras la pérdida, Nathan. Tomaste mi imperio, mi libertad. Así que tomé lo que más preciabas. Ella fue solo un peón, un recordatorio de nunca cruzarme. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. La sangre me subía a la cabeza. Hablaba de mi madre como si fuera un objeto, una herramienta para vengarse. Y esa crueldad me hizo temblar. Temblaba de rabia, con los nudillos blancos sujetando el teléfono. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunté. ¿Matar a una madre solo por venganza? Crió a su hijo sola, sacrificó todo, y tú le arrebataste la vida por tu ego. Mi voz se quebró, y él levantó la cabeza, los ojos brillando con su arrogancia familiar. ¿Arrepentimiento? Eso es para los débiles, Nathan. El poder es la única verdad en este mundo. Moralidad, justicia, son ilusiones para personas como tú y tu padre. Yo lo construí todo desde la nada, y no me arrepiento de protegerlo. Sus palabras me cortaban el corazón como cuchillos, destrozando cualquier esperanza de que tuviera un ápice de humanidad. Apreté los puños, golpeando la mesa de vidrio. El golpe sobresaltó a los guardias afuera, que corrieron a revisar. Lágrimas y rabia se mezclaban, ahogándome, dificultando la respiración. Él se sentaba allí impasible, sonriendo desafiante, como si siguiera siendo un rey poderoso en lugar de un preso. Se inclinó hacia el vidrio y susurró. Si no fuera porque mi hija te ama, ya habrías acompañado a tu madre en la tumba hace mucho. Te perdoné por ella, pero ahora crees que ganaste.
Tu vida está hecha pedazos, y ese es mi último regalo. Sus palabras eran veneno que se filtraba en mis células, pero en lugar de romperme, alimentaron mi odio. Lo observé largo rato, mis ojos ya sin temblar, solo llenos de desprecio, una llama limpia quemando las impurezas. Comprendí que el hombre frente a mí había perdido toda humanidad, solo era una sombra de poder y pecado, un alma podrida más allá de cualquier salvación. Me levanté, dejé el teléfono sin otra palabra y me di la vuelta. Mis pasos resonaban en el frío pasillo de la prisión, cada uno cortando el último lazo que nos unía. Él podía reír, amenazar desde detrás de los barrotes, pero yo era libre. Libre del miedo, de la carga del pasado. Este enfrentamiento había terminado, y salí al aire helado, sabiendo que mi viaje no había concluido. Pasó un año desde la condena de Arthur Mercer, y mi vida gradualmente encontró un ritmo. No como antes, pero aún trabajaba como auxiliar de vuelo, viajando por todas partes, sonriendo a los pasajeros a pesar de las cicatrices internas. La casa en Minneapolis ahora era solo mía, la había limpiado, dejando que la luz entrara por las ventanas y escuchando música suave del viejo radio. Por las noches tocaba el piano, las piezas que mamá me enseñó, y a veces me detenía a mirar por la ventana, recordando la sonrisa tierna de mamá, la cálida voz de papá contando historias y los dolorosos años que no podían borrarse. La justicia había llegado, pero no traía alegría. Solo una paz frágil, como la nieve derritiéndose después de un largo invierno. Una tarde de marzo, mientras la nieve comenzaba a derretirse, transformando las calles en charcos brillantes bajo el sol primaveral, escuché un golpe suave. Estaba en la mesa de la cocina preparando café, y el sonido aceleró mi corazón. Nadie había visitado desde el funeral de mamá. Abrí la puerta, y Holly estaba allí, más delgada de lo que recordaba. Su cabello dorado suelto, rostro cansado, pero los ojos más claros y tranquilos que antes. Llevaba un abrigo simple, sin el glamour de los Mercer. Nathan, su voz tembló como un susurro del pasado. Me quedé paralizado, mirándola, el corazón en una tormenta de ira, nostalgia y sorpresa. Entró cuando la invité, se sentó en el sofá abrazando su bolso. Durante 2 años dejé todo, dijo, voz suave pero firme. Vendí la casa, corté lazos con mamá y mi hermano, viajé sola para pensar, para enfrentar la verdad sobre mi padre. Leí los archivos, escuché los testimonios, papá estaba equivocado. Nathan, era un criminal y yo estaba ciega. No hiciste nada mal. Lamento haberte abandonado cuando más sufrías tras perder a tu mamá. Tenía miedo, estaba enojada, pero ahora entiendo. Elegiste justicia, y estoy orgullosa de ti. En sus ojos no había orgullo Mercer, solo un amor tranquilo y sincero, como la chica que conocí por primera vez en el avión. Guardé silencio largo tiempo, sentado frente a ella, con la mente aturdida. La ira en mí se había enfriado con el tiempo, dejando solo cansancio y compasión. Recordé su llanto por su padre, dejando el anillo, pero también momentos felices, paseos junto al lago, abrazos en la nieve. Holly, no sé qué decir, susurré. Pensé que estábamos perdidos para siempre. Ella tomó mi mano, lágrimas rodando. Yo también lo pensé. Pero no puedo vivir sin ti. Dame una oportunidad para arreglarlo. Finalmente abrí mis brazos, recibiéndola de nuevo, no con impulso juvenil, sino con un perdón genuino desde un corazón que había pasado por el infierno. Con el tiempo, empezamos de nuevo, despacio y con sinceridad. Nos casamos de nuevo en una ceremonia simple junto al lago, cerca de casa. Sin invitados, sin ostentación, solo la brisa de primavera y el atardecer tiñendo el agua de rojo. El sacerdote era un anciano local, y nos intercambiamos nuevos anillos, simples, sin diamantes, con votos, en el dolor o la alegría estaremos juntos. Holly apoyó su cabeza en mi hombro susurrando. Gracias por perdonar. Y supe que era un nuevo comienzo, donde el pasado era lección, no cadena. Un año después, Holly dio a luz a gemelos, un niño y una niña, en un pequeño hospital de Minneapolis. Sus llantos sonaban como el inicio de una nueva vida,
donde el pasado era solo un recuerdo lejano. Llamamos al niño Daniel en honor a mi padre y a la niña Susan por mamá. Los niños trajeron luz a la casa, risas de bebés, noches sin dormir acunándolos, alegrías simples que nunca imaginé. Cada noche tocaba el piano para arrullarlos, las melodías que mamá me enseñó resonando suavemente. Holly apoyaba su cabeza en mi hombro, diciendo: «Finalmente podemos vivir por quienes cayeron. Tus padres y, aunque con errores, mi padre también». El viento soplaba entre los árboles, trayendo una paz rara. Fin de un camino de lágrimas y comienzo de una vida nueva, llena de bondad y luz. Miré a mi familia y supe que la justicia no era solo castigo, sino oportunidad de vivir y amar, sin importar el costo. Una hermosa tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las calles y el aire fresco olía a tierra húmeda, decidí llevar a mi familia a visitar las tumbas de mis padres. Condujimos por caminos familiares de los suburbios de Minneapolis, mi esposa a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, recordatorio silencioso de lo que habíamos superado. Los dos niños, Daniel y Susan, ahora de 2 años, iban atrás charlando sobre el abuelo y la abuela, solo por mis historias. «Papá, ¿dónde están el abuelo y la abuela?», preguntó Daniel, con ojos grandes e inocentes. Sonreí por el espejo retrovisor. «Están en un lugar tranquilo, hijo. Hoy los vamos a visitar». Holly volteó a acariciar el cabello de nuestra hija. Eran personas maravillosas, y siempre nos cuidaban. El viaje no fue triste, era parte de la sanación, una forma de enseñar a los niños sobre coraje y amor. Al llegar al pequeño cementerio en St. Paul, el sol de la tarde caía hacia el oeste, pintando los arces de rojo intenso. El cementerio, aislado en la colina, olía a flores silvestres y corría una brisa fresca. Caminamos por el sendero de grava llevando ramos frescos, margaritas blancas para la tumba de papá, símbolo de pureza y lealtad, lirios blancos para mamá, sus favoritos por su fragancia delicada y belleza frágil. Me senté junto a las tumbas, la mano rozando la fría piedra, sintiendo como si tocara recuerdos. Las emociones surgían, dolor y nostalgia por las noches en que mamá tocaba el piano para arrullarme, por las veces que papá me enseñó a pescar en el lago. Gratitud profunda por enseñarme honestidad y valentía, valores que me llevaron a través del infierno y me dieron un pedazo de mí que jamás conocí. Como si la tormenta hubiera pasado, dejando un cielo claro. Sentado bajo las hojas cayendo, reflexioné sobre el largo y arduo camino. Entendí que la justicia no es solo castigar el mal, como la condena de Arthur, sino el valor de enfrentar la verdad, aunque cueste todo. Papá perdió la vida por atreverse a exponerla. Mamá sacrificó todo para proteger los archivos, y yo perdí temporalmente a Holly. Perdimos nuestro hogar persiguiendo esa justicia. Pero ese valor trajo libertad. Libertad de secretos, de miedo. Junto a las tumbas susurré a mis padres. Ahora entiendo. La justicia no es un final. Es un comienzo. Exige fuerza, aceptar la pérdida para encontrar la luz. Holly se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, y supe que ella también reflexionaba sobre su propio camino. Dejar a su familia, enfrentar los crímenes de su padre, regresar a mí con amor verdadero. Comprendí que perdonar no es olvidar, no es borrar el dolor causado por Arthur, sino liberarse del odio. Una vez lo odié lo suficiente como para querer venganza personal, pero ahora, con él consumiéndose en prisión, elegí perdonar. No por él, sino por mí, para no quedarme atrapado en la ira. Mis padres lo habrían querido así. Papá, que enseñó honestidad sin odio. Mamá, con su carta diciendo, sigue adelante, incluso solo. Recordatorio de compasión. Gracias, mamá y papá, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. He aprendido la lección, perdonar para seguir viviendo. Observando a Holly y los niños jugando cerca de los árboles, Daniel persiguiendo una hoja que caía, Susan riendo mientras mamá la perseguía, sonreí de verdad. Eran la prueba viva de la última lección. La felicidad no está en la fama ni en el poder, como persiguió mi suegro hasta destruirlo todo, sino en las personas que elegimos amar y proteger. Mira a tu familia, dije a Holly. Ella giró,
radiante. Son el mayor regalo, Natán. Y tú eres mi roca. Nos abrazamos junto a las tumbas, la paz expandiéndose. Felicidad sencilla, abrazos, risas de niños, no dinero ni poder. Susurré a mis padres. Lo logré. Todo está en paz ahora. Una suave brisa llevó hojas doradas sobre las tumbas como una respuesta lejana. Imaginé a papá sonriendo, a mamá acariciándome la mejilla, y el anhelo ya no dolía, solo traía calor. Nos levantamos. Tomé la mano de Holly y guié a los niños por el sendero iluminado por el sol. Nuestras sombras se estiraban sobre las hojas doradas, fundiéndose con el atardecer como un retrato familiar perfecto. Daniel y Susan corrían adelante, riendo, y Holly se apoyaba en mi hombro. Lo logramos, amor, dijo. Detrás nuestro quedaba un pasado cerrado, secretos oscuros, pérdidas dolorosas, batallas solitarias. Por delante, un futuro donde la justicia, el amor y el perdón coexistían, recordándonos que incluso en la pérdida más profunda se puede hallar la luz. Miré el cielo claro de otoño y supe que mi viaje no había sido en vano. Me enseñó a vivir, amar y perdonar. Con mi familia a mi lado, estaba listo para lo que viniera, con un corazón abierto y en paz.